¿qué separa a un personaje secundario de una leyenda en potencia? Tras el lanzamiento de Resident Evil 3 Remake, la conversación se centró inevitablemente en lo que el juego perdió: localizaciones icónicas, puzzles y horas de duración. Pero en medio de esa polémica, muchos ignoramos lo que la franquicia realmente ganó: una versión de Carlos Oliveira que no solo redefine el realismo táctico, sino que parece haber sido diseñada como un campo de pruebas para el futuro de la saga. Hoy vamos a analizar por qué su rediseño, sus mecánicas y su actual ausencia en el lore son en realidad las piezas de un rompecabezas que apunta directamente a lo que Capcom está cocinando para una próxima entrega. Hola, soy Speed y en este espacio nos dedicamos a desgranar la evolución del gaming retro y los remakes que están redefiniendo nuestra forma de jugar. Si estás conmigo en estos momentos, sígueme. From the edge of the circus for the games to begin. Gladiators draw their swords, form their ranks for Armageddon. Evolución y psicología. El Anti-Leon. Para entender la magnitud del cambio debemos mirar atrás. El Carlos de 1999 era un estereotipo, el mercenario galán con un rol funcional pero plano. Sin embargo, su rediseño en 2020 abandonó ese molde para darnos una estética de fatiga de guerra. Sus cicatrices, su equipo táctico desgastado y su actitud cínica pero protectora rellenan un hueco que la saga tenía vacío: el del operativo independiente. Mientras que Leon Kennedy representa la elegancia del agente gubernamental y Chris Redfield la fuerza bruta de una organización global, Carlos es el mercenario con conciencia. Capcom no invierte este nivel de detalle en la escritura y captura de movimiento de un personaje que planea dejar en el olvido. Carlos es el contrapunto humano y terrenal que la saga necesita frente a protagonistas que ya rozan el estatus de superhéroes. En estos momentos los verdaderos fans saben de quiénes estamos hablando, ¿verdad? El elefante en la habitación. El recorte de contenido. Es imposible hablar de Carlos sin tocar la herida abierta de Resident Evil 3 Remake. La mala recepción por el contenido recortado, la ausencia de la torre del reloj, el parque de Raccoon y la linealidad excesiva dejaron a la comunidad con un sabor agridulce. Pero aquí es donde entra mi teoría. Capcom sacrificó extensión por profundidad en los personajes. Al recortar áreas del mapa, el foco de atención se volcó en la dinámica entre Jill y Carlos. Fue una decisión arriesgada que, si bien dañó la rejugabilidad del título, logró que Carlos pasara de ser un personaje de apoyo a ser el corazón del juego. Capcom utilizó este remake no para recrear el pasado, sino para rehabilitar a Carlos y prepararlo para un papel mucho más grande. El recorte de contenido fue el precio que pagamos para tener a un posible protagonista con el potencial de liderar la franquicia. Y también tuvo mucho que ver el proyecto Resistance, pero no tocaremos ese tema hoy. Análisis técnico. El prototipo de Resident Evil 4 Remake. Si analizamos las estadísticas de combate, Carlos introdujo una de las mecánicas más satisfactorias de los últimos años: el contraataque físico Counter Punch. No es casualidad que esta mecánica se sienta tan pulida. Si analizamos la evolución del motor Re-Engine, el sistema de respuesta de Carlos fue el precursor directo del exitoso sistema de parry que vimos después en Resident Evil 4 Remake. Capcom utilizó a Carlos para testear una acción más reactiva y física.
al haber tenido una recepción tan positiva entre la comunidad, siendo para muchos lo mejor de todo el juego. Es técnicamente lógico que Capcom quiera capitalizar este esquema de control. Es un sistema de juego ya probado, optimizado y que encaja perfectamente con el tono de las nuevas entregas. Conexiones del lore, los cabos sueltos de la VCS. Ahora, para darle mucha más fuerza a esta teoría, la mayor prueba de su posible regreso reside en los hilos narrativos que quedaron abiertos. Carlos no es solo un superviviente, es un ex VCS que conoce los secretos sucios de Umbrella desde la perspectiva de la carne de cañón. Con la reciente trama de la BSAA utilizando armas biológicas vista en Village, la franquicia necesita personajes que operen fuera del sistema establecido. Carlos, junto con figuras como Jill, posee la autoridad moral y la habilidad táctica para enfrentar a las organizaciones que alguna vez juraron proteger. Su regreso no sería solo por nostalgia, sino por una necesidad narrativa crítica. Él es el nexo perfecto para desmantelar la nueva conspiración que rodea el bioterrorismo moderno. Ahora dime tú, ¿crees en lo que hemos planteado hoy? Es posible ver este regreso ya que la historia ha retomado su rumbo principal con Resident Evil 9 Requiem. Todo esto es bastante interesante. Ahora, si tú tienes tu propia teoría, no dudes en compartirla con nosotros abajo. Para terminar, la verdad tras el canon. El destino de Carlos Oliveira no es un error de continuidad, ni mucho menos un descuido de Capcom. Es una reserva de valor narrativo que la compañía está protegiendo para el momento adecuado, aunque el remake de la tercera entrega falló en darnos la extensión que todos esperábamos, nos entregó algo que podría ser mucho más valioso a largo plazo, un héroe perfectamente perfilado para la guerra moderna. Al menos eso es lo que el análisis nos permite proyectar. Entender estos cambios es fundamental para comprender hacia dónde se dirige la industria y cómo nuestras sagas favoritas están mutando para sobrevivir en esta nueva era de remakes. Si este análisis te ha aportado valor, compártelo con alguien que sepas que vive la franquicia con la misma intensidad. Nada ayuda más al canal que reunir a los verdaderos fans para debatir estos puntos en los comentarios. Si quieres profundizar en cómo estas decisiones de diseño están alterando todo lo que sabíamos de la cronología oficial y por qué Capcom está tomando giros tan polémicos, tienes que ver mi análisis sobre ¿por qué Capcom cambió el canon? La verdad tras Code Veronica Remake. Ahí entenderás que en este nuevo ecosistema nada sucede por casualidad. Te espero en ese vídeo para seguir conectando los puntos. Belay that order. We're moving out. Gente, les habla Rise. Si llegaron hasta aquí es porque disfrutan mi contenido. Por lo tanto, agradezcanme dándole like a este video, a la campanita y suscribiéndose a este gran canal. Bueno, sin más, nos vemos la próxima. Y recuerden, no sean como Arthurus Mengs. Hasta luego.